las películas de Godzilla no son para nada realistas. O tal vez sí. Algo que noto mucho en el fandom de Godzilla, Marvel, DC y la ciencia ficción en general es que es un poco difícil hacer críticas sin que la gente en los comentarios se confunda. Por ejemplo, en mi video sobre la batalla entre Kong y Godzilla sobre un portaaviones, hubo mucha confusión en los comentarios, pues había quienes decían: Güey, es una película sobre un dinosaurio gigante y un chango. Obviamente no es algo realista. y lo entiendo. Gran parte de esta confusión fue mi culpa por utilizar la palabra realista en el título del video. Pero es que tengo que traer vistas. La palabra correcta no es realista, es creíble. Vamos a dividir estos dos términos, realista y creíble. Y es que muchas veces los confundimos, inclusive yo. Cuando ves una película y dices: oye, eso no tiene nada de realista. Bueno, un señor que vuela, tiene super fuerza y lanza rayos láser por los ojos no es algo muy realista. El realismo no se puede aplicar a ningún tipo de película prácticamente, porque todas tienen al menos un poquito de fantasía. A pesar de que estén basadas en hechos reales, son películas que tienen algo de ficción en sí mismas por el simple hecho de hacerlas más interesantes. Desde que se convierte en una película, ya no es algo completamente realista. Claro, hay películas más realistas que otras, pero todas tienen un poco de ficción, y esto no tiene nada de malo, simplemente se utiliza para hacer las películas más entretenidas. Así que cuando hablamos de películas, por ejemplo de kaijus, superhéroes o de Rápido y Furioso, es muy difícil poder decir que son películas realistas o que tienen siquiera alguna escena realista. Por ello, hay que intercambiar el término realista por creíble. Sí, ok, en efecto, un hombre volando, lanzando rayos láser por los ojos y que tiene super fuerza, no es algo realista. Pero dentro de la ficción de la película, puedo sentir que es algo creíble. Como espectador, puedo apagar mi cerebro durante 2 horas y fingir que esto es algo que puede ocurrir. Me lo creo, y creo que mañana yo también podría ser un superhéroe, volar por los cielos y salvar al mundo. Eso es algo creíble. Este término se llama suspensión de la incredulidad. Es el momento en el que decides, por un rato, apagar tu sentido de la realidad y fingir que lo que estás viendo tiene algo de creíble. Iron Man es un superhéroe con una armadura que simplemente viola las leyes de la física. Sin embargo, puedo creer que en el futuro exista la tecnología suficiente para que exista un superhéroe como él. Con todas las cosas que se ha inyectado el Capitán América, muy probablemente ya tiene todos los tipos de cáncer habidos y por haber. Pero puedo creer que existe un suero del supersoldado que lo convierte en un superhéroe. Godzilla y Kong por sí mismos violan las leyes biológicas conocidas. Por su simple peso y masa, deberían explotar o colapsar sobre sí mismos por el descomunal tamaño que tienen que soportar sus esqueletos. Sin embargo, puedo creer que existan animales tan gigantes si decido apagar por 2 horas mi sentido de la credibilidad. Dentro de la acción de las películas existen escenas que resultan increíbles incluso dentro de la propia credibilidad de la película. Sí, Iron Man tiene una armadura sumamente poderosa, pero si de pronto, de un momento a otro, decide que es buena opción viajar en el tiempo, entonces la película pierde por completo toda la credibilidad que había construido. Si Thanos ya demostró ser el personaje más poderoso del universo, con una resistencia y fuerzas increíbles, y de pronto me dicen que puede ser derrotado con un solo ataque, sin importar de quién provenga, entonces pierde por completo el sentido de la credibilidad. Se convierte en una exageración, y en cierto punto en una ridiculez. No importa si dicen que Ultron tiene las 6 gemas del infinito, las esferas del dragón y 3 Kaioken. El derrotar a un ser tan poderoso tan fácilmente es simplemente un agujero de guión. Es algo ridículo dentro de la propia ficción de la película. En el Monsterverse, suspendemos la incredulidad para creer que existen seres tan grandes como Godzilla o como King Kong. Sin embargo, en el momento en que estos personajes comienzan a dar saltos y maromas desproporcionadas, se convierte en algo que deja de ser creíble por un minuto. Esto es peligroso, pues cuando se pierde la credibilidad en una película, también se pierde la inmersión.
Dejas de creer que estás viendo una especie de ventana a un universo alterno o una escena que podría existir en la realidad y simplemente te das cuenta de que estás viendo una fantasía, algo que no existe, que hubo gente detrás haciendo efectos especiales y que hay actores, sacándote por completo de la inmersión de la película y destruyendo por completo la magia que puede existir cuando ves una película. Muchas veces esto se hace en pro de la comedia, de un cameo o de una escena memorable, donde lo más importante es el sentimiento detrás, por sobre la escritura del guión y sobre si tiene lógica o coherencia la escena dentro del universo de la película. Algo por lo que me van a criticar y que de hecho dudé mucho de incluir en este video porque no tiene nada que ver con el Monsterverse, pero tengo que sacarlo del pecho. Es la muerte de la Antorcha Humana en la última película de Deadpool. Fue completamente sin sentido que la villana lo matara únicamente a él y que no volviera a utilizar ese poder con ningún otro personaje. Y sobre todo, la manera en la que muere la Antorcha Humana no va para nada con el personaje. Todo esto no tiene nada de creíble, es un simple chiste o un cameo, vamos a llamarlo así. Y sí, ya sé que la película está completamente llena de cameos y chistes sin sentidos y completamente ofensivos, pero es que esto estuvo desproporcionalmente fuera de lugar, haciendo que la película pierda la poquísima credibilidad que tenía y que dejes de ver a superhéroes en pantalla y veas simples actores con trajes. Ahora, esto no es algo que arruine completamente una película que de por sí ya es divertida y buena. Considero que las películas no tienen por qué ser completamente realistas, simplemente tienen que ser entretenidas, hacerte pasar un buen momento y transportarte a un mundo mágico de fantasía o de acción. Así que no, las películas no tienen por qué ser realistas, y de hecho, por más que lo intenten, no lo son. Pero sí tienen que ser al menos un poco creíbles, porque en el momento en el que pierden la credibilidad es cuando una película deja de ser algo interesante y se convierte en un simple chiste pasajero.